Gracias, Héctor. Va a tomar ahora la palabra Vidal Aragonés. Él es abogado del Colectivo Ronda de Barcelona. Egunon, yo agradezco que se me pueda atribuir más tiempo. Eso es un poco arriesgado. Podemos tener el almuerzo a las 4 o a las 5 de la tarde. Como no ha dicho el límite, intentaré, eso sí, ceñirme al tiempo que se trasladaba. Y, en primer lugar, evidentemente, dar las gracias que ya se ha hecho a los coorganizadores, no solo que es fundamental por el enfoque que tienen estos encuentros profesionales o estos encuentros en el ámbito del justlaboralismo, sino también, evidentemente, por el detalle y el entorno que nos generáis, como mínimo, a los invitados o a las invitadas, para poder hacer ponencias. Lo comentaba Maello, y creo que es fundamental que aquellos o aquellas que defendemos otro tipo de mundo también tengamos otro tipo de relaciones entre nosotros y entre nosotras. Y como estoy propugnando otro tipo de relaciones, pues os he de confesar sinceramente que traía dos ponencias muy distintas. Una era de comentario de 5 o 6 sentencias que hacen referencia al derecho de huelga. De las 5 o 6 sentencias ya se han comentado 4 y, por lo tanto, no las voy a repetir. Y he quedado con la ponencia original, que no la voy a poder hacer efectiva porque además se ha hecho de una manera maravillosa por anteriores ponentes o anteriores ponentes. Y una segunda, que vendría a ser de cierre de las presentes jornadas, de una somera explicación o aproximación a todos aquellos mecanismos que desde las empresas dan como respuesta a la huelga. Entonces, lo que voy a hacer prácticamente es anotar, que no desarrollar, para que luego en las intervenciones y en preguntas se pueda hacer efectivo cuáles son esos mecanismos. Eso sí, antes de entrar a los mecanismos o medidas, que ya avanzo que he totalizado 14, pero que podrían ser unos 20 aproximadamente, pero 14 sí que voy a reseñar. También creo que es importante que hagamos una pequeña reflexión previa en relación a que la respuesta que dan las empresas a la huelga o la estrategia empresarial frente a la huelga, pues debe ser también analizada como algo que no es homogéneo y único. Y tenemos que analizar o ver que es muy distinto atendiendo al volumen de la empresa o las características de la empresa, si hablamos de una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa, o tenemos también que ver que es muy distinta la respuesta que van a dar las empresas según el ámbito de convocatoria de la huelga. Me explico. Poco tiene que ver la pequeña empresa cuando se encuentra con una huelga en el ámbito propio y único de la empresa. Esa es una realidad. Y en la que en ocasiones no solo no tiene estrategia, sino que opera al máximo desconocimiento en relación a la huelga. Y cuando digo máximo desconocimiento es en relación a los derechos y obligaciones que tienen los huelguistas y los convocantes de huelga, pero también a los derechos y obligaciones que tiene la empresa como sujeto en el cual se convoca la huelga. Eso es una realidad. Y decía que poco tiene que ver con la realidad que puede operar en las medianas y en grandes empresas, fundamentalmente en las grandes empresas, que lo que tienen de cabecera cuando hay una huelga es el manual antihuelga. Y lo aplican además efectivamente, y luego haré una relación de qué podemos entender como ese manual antihuelga. Y en segundo lugar también, y creo que es importante que lo tengamos claro, es muy diferente la respuesta que se puede dar atendiendo a cuál es el ámbito en el cual se convoca la huelga. Si de lo que estamos hablando, por ejemplo, es de una huelga en el ámbito de la empresa que no afecta a otras empresas del sector, y cuando estamos hablando de otras empresas del sector, incluso de un mismo ámbito físico, o si no coincide el ámbito físico del sector, pero en plena competencia con esas empresas, no afecta a otras, solo a la empresa, ahí se desplegará por parte de las grandes y medianas empresas todo el manual de respuesta de huelga con la máxima virulencia. Eso es una realidad. Cosa distinta puede ser lo que nos pasa en ocasiones, evidentemente. ¿Por qué pasa eso? Porque la huelga va a tener un efecto directo en los días concretos en los que va a haber la convocatoria, pero a nadie se le escapa que puede tener un efecto indirecto, que es la pérdida de clientes derivado de esa convocatoria de huelga, y que incluso que de la misma huelga haya empresas de la competencia que se puedan beneficiar indirectamente. Cosa distinta es cómo a veces se desarrollan las huelgas sectoriales. En las huelgas sectoriales, y yo quiero anticipar evidentemente para que no se malinterprete, que no hay ninguna empresa que reciba positivamente las huelgas, ninguna, absolutamente ninguna, pero en ocasiones en las huelgas sectoriales se dan extrañas relaciones entre aquellas empresas que entienden que su empresa en la competencia se va a ver más afectada por la huelga y que, por lo tanto, no es que se alegre, pero la va a percibir de una manera muy distinta porque no va a perder buena parte de los clientes con un efecto indirecto. E incluso en las negociaciones de convenios colectivos nos encontramos en ocasiones
que cuando sales de la reunión te están diciendo por al lado, evidentemente yo no estoy a favor de la huelga, pero como estoy coincidiendo que la solución de resolución del conflicto tiene que ser la que aproximadamente, nunca nos dan la razón absolutamente, podéis estar trasladando la parte social, se vive incluso el planteamiento de la huelga de una manera diferenciada. Y por último también, y ahí es donde se ve una expresión más extrema de situación, cómo se pueden percibir las huelgas generales desde diferentes prismas, desde solicitar habitualmente las grandes empresas y fundamentalmente, y lo decimos con total respeto, pero en la práctica nos encontramos la administración pública, o mejor dicho, el sector público, las empresas del sector público actuando, donde se solicita la intervención, además a veces coordinada, por no decir siempre coordinada, de las fuerzas del orden público. Y por otro lado, nos podemos encontrar incluso sujetos de empresas públicas que ante una huelga general, pues respondiendo a quien sea el titular del poder político del cual emanan, porque al final emanan de un poder político, pues llegan incluso a facilitar la huelga. Evidentemente estos son supuestos extremos. La respuesta habitual, normal, ante la huelga es el despliegue en toda su intensidad de todas las medidas posibles en relación a la huelga. Y por entrar a ver ya ese catálogo de medidas antihuelga que se desarrollan por la empresa, yo he hecho una distribución en 3 bloques que ya os avanzo que uno de los mismos no tiene ningún apoyo en lo que hasta ahora está construyendo la doctrina, pero que él también lo entendía necesario. Y este primero, evidentemente, se derivaría de algo que curiosamente también ya apareció en la discusión esta mañana, que sería un bloque de medidas derivadas de acuerdos colectivos. Derivadas de acuerdos colectivos en el sentido de donde encontramos regulación de retribuciones, de los propios convenios colectivos sectoriales o de otros mecanismos autonómicos estatales de resolución de conflictos. En primer lugar, la existencia de complementos retributivos que minoran de una manera desproporcionada cuando se desarrolla el derecho a huelga. Minora, evidentemente, la retribución de los trabajadores y las trabajadoras. En la negociación colectiva, extrañamente, vamos a vivir como una derrota el incremento de retribuciones. Es complejo estar pensando que ello te puede afectar en relación a una huelga cuando lo que estás incrementando son las retribuciones, pero ya nos encontramos con algunos complementos retributivos vinculados a la efectiva prestación de servicio o la asistencia al puesto de trabajo que cuando se desarrolla una huelga supone una minoración desproporcionada. Y ello, además, y no lo voy a hacer con ninguno de los elementos que voy a comentar, sin entrar a analizar si eso es legal o no es legal. Digo que no lo voy a hacer con ninguno de los elementos, porque yo creo que una de las cuestiones que también ha salido de una manera muy fina en estas jornadas es que cuando comentamos la jurisprudencia, cuidado con hacer afirmaciones que vayan más allá de lo que significan esas concretas sentencias, porque nos estamos tirando o dando un tiro en el pie, cuidado. Pero cuidado también de no ir a identificar lo que viene a ser el laminar permanente a través de la jurisprudencia, en este caso, de lo que estamos hablando hoy, del derecho de huelga. Tenemos que ser excesivamente finos y finas cuando comentamos jurisprudencia y sobre todo porque en la mayoría de casos no comentamos jurisprudencia. Lo que estamos comentando es una sentencia judicial que tiene otra significación, además que la propia de jurisprudencia. Por lo tanto, yo también en este repaso no voy a hacer un comentario separado de si estas medidas son legales o ilegales. Dentro de este primer bloque también haríamos de hacer referencia a los acuerdos de paz laboral. A veces nos olvidamos, pero tenemos una buena relación de convenios colectivos que incorporan acuerdos de paz laboral. Suscritos con diferente expresión y vinculados en ocasiones incluso a complementos retributivos, pero en otros simplemente vinculados al tiempo, que es la vigencia del convenio colectivo. Eso se puede convertir en un ataque al derecho a huelga. Y, en tercer lugar, y se hacía referencia también en la anterior mesa redonda, los mecanismos extrajudiciales autónomos de solución de conflictos. Yo me refiero de manera autónoma, no haría referencia al de voluntario, porque es cierto que hay una parte que tiene la naturaleza voluntaria, pero creo que Arrieta en su intervención, en la última parte de su intervención, también ha hecho referencia a que hay algunos supuestos en los cuales la intervención no es voluntaria, sino que es obligatoria. Decía Arrieta, pero también lo ha hecho el compañero Maillo en su intervención. A veces nos encontramos con un auténtico camino lleno de minas. Llegar hasta la efectiva huelga es repasarte convenio colectivo sectorial para ver si tienes que ir a la paritaria, repasarte a SAC para ver si la huelga es de ámbito estatal, si tienes que ir a la fundación tripartita,
Repasar del convenio colectivo, mejor dicho, no el convenio colectivo, sino acuerdos de carácter autonómico que pueden tener una naturaleza similar al de ASAC para ver los trámites previos que debe de hacer y además ello no únicamente con una naturaleza voluntaria, sino con una naturaleza que se entiende obligatoria y que si no es entendida como obligatoria va a provocar que si no se comparece ante los mismos, la parte empresarial nos va a trasladar de una manera muy clara que nos encontramos ante un supuesto de huelga ilegal y el efecto que eso produce sobre los trabajadores y las trabajadoras convocados a la misma. Segundo bloque de materias, algo distintas a las que hemos visto hasta ahora, las que podríamos denominar de medidas internas, aquellas que las empresas o la lógica empresarial intenta que productivamente no se minoren los efectos de la huelga. Primera de las mismas, haciendo partícipe a sus clientes del conflicto. A veces nos perdemos en el campo estrictamente jurídico y no enfocamos más allá de lo que tiene una repercusión jurídica, aunque no se plasme con una acción jurídica concreta. Pero evidentemente que hacerle un traslado a un cliente que en unas determinadas fechas vas a tener huelga y por lo tanto que su servicio o su producto, si lo solicita antes o lo solicita con posterioridad, pues seguramente se va a poder servir de una manera más correcta, es una intervención clara en relación al derecho de huelga. Segunda medida que ya se ha comentado también en las jornadas, movilidad funcional, sin entrar a separar o diferenciar si estamos hablando de la modificación sustancial de condiciones de trabajo o simplemente un ejercicio del ius variandi empresarial, pero es otra de las medidas claras. Tercera medida de las internas en política de contratación. Contrataciones previas a la huelga, aquellas que, ya ves, el clásico contrato en fraude de ley, que no acabas de entender muy bien por qué ese aumento de contrataciones justo en un periodo anterior a la huelga, pero que se acaban transformando de una manera muy clara cuando se inicia la huelga en una trabajadora con un contrato temporal que ya sabe o de una manera muy clara identifica qué es lo que le va a pasar, evidentemente, si él o ella se suma a esa convocatoria de huelga. También hemos hecho referencia ya la contratación durante la huelga y la subcontratación de trabajadores o trabajadoras en todas las formas que puede tener el esquirolaje. La cuarta expresión, desvío de actividad a otros centros de trabajo. Y además con esa canción que nos incorpora a veces a los procedimientos judiciales de que la producción es compartida, es indistinta y por lo tanto no hay ningún desvío real, pero lo que supone de facto, evidentemente, es una afectación clara sobre el desarrollo del derecho a huelga y de una manera muy diferenciada, la subcontratación de actividades. Algo distinto al hecho que puede suponer que en tu centro de trabajo tú realices subcontratación, sino a que en un momento determinado procedas a que una parte de la actividad decides subcontratarla a un tercero, a otra mercantil. Esa sería seguramente la última de las medidas de las que podemos denominar de medidas internas. Y un tercer y último bloque que podríamos denominar de medidas externas y que son respecto, por un lado, a la convocatoria de la huelga, al desarrollo de la huelga y al cuestionamiento de la propia huelga y el ejercicio que puedan realizar los huelguistas. Por un lado, el clásico, el de mantenimiento de los servicios mínimos en las huelgas que requieren servicios esenciales para la comunidad. Se han hecho aquí ya 2 o 3 referencias, pero creo que el enfoque que deberíamos tener los y las liberalistas es que si permanentemente nos encontramos una resolución y tiene un carácter, recuerdo, administrativo, que repite una anterior, que ya se ha declarado no ajustada a derecho, quizás el campo de resolución no es el derecho laboral, ni el del contencioso administrativo, sino el del derecho penal. Yo no soy penalista, lo dejo caer para el debate, pero si lo que encontramos permanentemente es una resolución administrativa con un conocimiento manifiesto de que no se ajusta a derecho, me da la sensación, aunque no sea penalista, que eso tiene un encaje en un tipo del Código Penal muy específico. Y luego recordemos, lo ha hecho antes también Maio, deberíamos casi siempre, y si quieren o si quieren, explicamos el supuesto en el que no, de una manera acompañada de la impugnación de servicios mínimos, solicitar las cautelarísimas. Es decir, si lo que estamos cuestionando en la fijación de servicios mínimos es el derecho fundamental, que no cuestiones formales, aunque las cuestiones formales puedan afectar al derecho fundamental, pero el núcleo es el derecho fundamental, siempre y de manera mecánica, con la presentación de la demanda de impugnación de los servicios mínimos, debería ir acompañada de unas medidas cautelarísimas para que tengan efectividad. Si no, ya conocemos lo que pasa, una resolución judicial a 4, 5, 6 meses, cuando no es que no se mantenga la huelga, sino prácticamente que el conflicto que pueda haber existido está acabado. También en relación a los servicios mínimos, aquello que realiza efectivamente la empresa y no la autoridad gobernativa, que es la determinación de los trabajadores o las trabajadoras que lo van a desarrollar. Durante una etapa fue casi un clásico
El encontrar de voy a designar a los representantes de los trabajadores y algún miembro destacado de secciones sindicales entre los servicios mínimos. Eso ya se resolvió jurisprudencialmente, pero ahora encontramos ya lo que se empieza a consolidar como otro clásico, que es, aún sabiendo que va a haber una parte de trabajadores o trabajadoras que no van a hacer huelga, omito ese conocimiento y designo entre los servicios mínimos a aquellos o aquellas que conozco que van a hacer huelga. Ahí tenemos una actuación sindical previa potente, que es de hacer unas determinadas comunicaciones si se tienen esos conocimientos, pero por otro lado también, evidentemente, tener claro que si hay unos trabajadores o unas trabajadoras que ya han manifestado que se tienen elementos suficientes para saber que no van a hacer huelga, los servicios mínimos no se tienen por qué asignar de una manera inicial a aquellos o aquellas que van a hacer huelga. Evidentemente, ahí siempre tenemos la misma dificultad, que es que nosotros vamos a seguir defendiendo que las empresas no puedan preguntar a los trabajadores o las trabajadoras que van a hacer huelga. Pero una cosa es no preguntar y otra cosa es no querer tener conocimiento de quién no va a hacer efectiva la huelga y de quién sí que le ha manifestado previamente que va a hacer huelga. Por otro lado, garantía del mantenimiento de los servicios de seguridad para las personas y mantenimiento de bienes. Cuidado que empezamos a entrar en unas lógicas que pareciese que aquellas actividades que no requieren de servicios mínimos, esto no son servicios mínimos, son servicios de seguridad y mantenimiento, hay empresas que empiezan a comunicar cuando no tienen acuerdo con el comité de huelga, recordemos que aquí debe haber acuerdo con el comité de huelga, unos servicios de seguridad y mantenimiento que se están convirtiendo en unos servicios mínimos bis. Es decir, de una manera muy extensiva, no únicamente se designa a aquellas personas que tengan que asegurar eso, tengan que poder mantener o recuperar la actividad de una manera normalizada y que puedan mantener la seguridad, es decir, un teléfono, alguien de mantenimiento y una persona que si es un ciclo productivo que necesita reinicio, facilite ese reinicio. Eso debería ser. Pues eso se nos está transformando de una manera muy increíble en algunas empresas que nos comunican unos servicios mínimos bis, cuando allí no hay servicios mínimos. Un tercer bloque o un tercer punto en este tercer bloque, respuestas disciplinarias y punitivas. Hablamos, por un lado, de las sanciones que se pueden hacer efectivas o que se hacen efectivas en deriva de la convocatoria, pero también en la efectividad de la huelga, pero hemos encontrado de una manera más intensiva en los últimos años un ejercicio de la acción penal contra huelguistas. Digo más intensiva porque no ha habido periodo en la historia en el cual no se haya perseguido a huelguistas. Pareciese de alguna manera que en los últimos años eso se ha hecho efectivo y antes no se hacía efectivo. No es así. En los últimos años ha habido sobre todo un periodo que es el derivado del 2010-2013, donde ha habido más huelgas generales y se ha visualizado más, pero ha existido a lo largo de la historia. Cuarto supuesto, el de cierre patronal, para aquellos o aquellas que no estáis habituados con el iuslaboralismo, con el derecho a huelga. No estamos hablando de un procedimiento de despido colectivo con extinción de todos los contratos, no hablamos de eso, no estamos hablando de una extinción de la personalidad jurídica, sino de la posibilidad que permite el Real Decreto del 77, lo que de manera internacional se conoce como el lockout, de ante determinadas situaciones, que es peligro de violencia sobre las personas y daños sobre las cosas, se puede hacer una comunicación a la autoridad laboral para que haya una intervención y cese no cualquier tipo de actividad de las instalaciones, que ya debería haber cesado, sino cualquier posibilidad incluso de permanecer en las instalaciones y de desarrollar huelga dentro de las instalaciones. Recordemos que para las huelgas intermitentes es un clásico por parte de sectores empresariales que, aprovechando que hay una intermitencia en la huelga, querer plantear que hay una ocupación del centro de trabajo y que eso es algo prohibido expresamente por la norma y habilita para el lockout o cierre empresarial. Evidentemente es bastante más complejo y difícilmente se puede hacer una huelga intermitente si los trabajadores y las trabajadoras no acceden al centro de trabajo y no hay un tiempo en el cual ya no están de huelga, pero están o accediendo físicamente para el inicio de actividad o saliendo físicamente del centro de trabajo y por lo tanto allí permanecen. Un quinto punto en estas medidas externas, la intervención de las fuerzas del orden público. Antes hacía también en su intervención, no en esta mesa sino en la anterior, Mayo. A alguien le puede parecer que ahora estoy explicando algo que no guarda relación con el título de la presente mesa redonda, porque la convocatoria es sobre actuaciones empresariales. Y alguien me podría decir, lo que estás poniendo sobre la mesa es una actuación de la Administración, no de entes empresariales. Evidentemente, a nadie se le puede escapar que las fuerzas del orden público no actúan de oficio y porque pasaban por allí.
Yo creo que se ha puesto hoy un ejemplo que es muy interesante, que es pudiésemos requerir para la intervención de inspección que, salvo alguna excepción, y en Cataluña, o mejor dicho en Barcelona, gozamos de la inspección de guardia que interviene para estos supuestos, pero en general en el Estado español no tenemos esa realidad de requerir la intervención de la inspección de trabajo, pero a que a nadie se le escape que hay intervención concertada de las fuerzas del orden público con las empresas en relación a los piquetes, absolutamente concertada. Es decir, ejemplos tendríamos a decenas, por no decir centenares, de que cuando va a llegar el transportista en una acción de esquirolaje para realizar un traslado de materiales que no van a hacer los transportistas propios de la empresa, 5 minutos antes aparecen las fuerzas del orden público y habilitan una situación que desde el punto de vista laboral es plenamente ilícita. Más allá, evidentemente, de otras actuaciones que no deberíamos olvidar, como que la videograbación per se no se entiende que deba ser ajustada a derecho. Es decir, hay un derecho fundamental, una expresión de derecho fundamental también son los piquetes informativos, lo debemos recordar, emanan del 28, y no se puede llegar sin más como fuerzas del orden público con una cámara de vídeo y repasarle a todos los miembros de los piquetes informativos la cara para tener una grabación de lo que se está haciendo en esos piquetes o de identificación de las personas que están participando por otros piquetes. Cuestión distinta es, evidentemente, si tenemos un acto ilícito o un acto criminal o un indicio claro de criminalidad y la potencialidad de intervención. Pero ya conocéis que hay diferentes sentencias del Constitucional que han hecho una, creo que muy correcta, interpretación en la ponderación de colisión de derechos fundamentales entre el derecho a la huelga y esa expresión que es el piquete informativo y ese elemento de la videograbación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y por último, también, y no menos importante, el traslado de información que realizan las empresas sobre el derecho a huelga. Parece que no, o pareciese que no tiene límite, dos cosas que se hacen habitualmente. Día de antes de la huelga, comunicación de las empresas a los trabajadores y las trabajadoras, donde de una manera tranquila se les traslada que la huelga es ilegal y se les explica claramente lo que ellos entienden, no únicamente de la huelga es ilegal, que conocéis perfectamente que eso ya lo dirá un tribunal si es legal o no es legal, no lo dirá ni la autoridad gubernativa ni lo dirá en ningún caso tampoco la empresa a la cual se ha convocado huelga, sino catálogo de todos los efectos que según la empresa eso puede tener. Por desgracia, ya conocemos que hay algunas empresas que su dinámica habitual y previa a la huelga es justamente esa, el día antes de la huelga. Pero hay un salto más, que a veces no creo que no somos conscientes, porque lo hemos interiorizado como normalidad, que es el uso de los medios de comunicación por parte de grandes empresas, aquí ya no hablaríamos ni la gran empresa, para hacer sus relatos sobre el conflicto laboral, sobre el conflicto social, sobre la huelga, y que evidentemente puede suponer un menoscabo a la huelga. Si alguien hiciese un estudio del tratamiento que hay de las huelgas en los últimos años, pero yo me atrevería a decir que siempre ha sido así, es curioso cuando ves imágenes de televisión española de los años 80, que todavía se habla incluso de los sindicatos de clase, con esos términos, no se habla de esa manera difusa de agentes sociales, incluso más allá de que no hubiese una posición cercana a la parte social, sí que había un elemento de respeto de explicar la opinión de unos y la de otros, y eso lo podemos ver en archivos, y ahora lo que vemos es contertulianos o contertulianas que un día te hablan de los controladores aéreos y cómo trabajan, otro día te hablan de los estibadores, otro día de los maquinistas de Renfe, y curiosamente lo que dicen es exactamente lo mismo, unos y otras, en diferentes medios de comunicación. Si alguien quiere saber ¿de dónde sale eso? Pues eso sale de diferentes gabinetes de comunicación que preparan expresamente una explicación de lo que determinadas personas tienen que decir, tanto en los grandes medios de comunicación como en ocasiones en pequeños foros que al final son de influencia máxima para poder entender lo que supone un determinado conflicto laboral. Yo hasta ahora no me he planteado nunca una intervención tutelable de esa actuación de un tercero ante una criminalización de la huelga. Pero evidentemente otra de las cuestiones que nos deberíamos plantear en un futuro también es el efecto que eso produce en cuanto al seguimiento de la propia huelga, e incluso a veces la criminalización preexistente sobre un ejercicio de derecho fundamental. Porque a veces nos olvidamos también que eso se trata de un ejercicio de derecho fundamental. No sé cómo voy de tiempo, no voy de tiempo. Perfecto. Pues por poner un par de ejemplos, perfecto significa que me quedan 2 minutos, que debo ir acabando, pues no pongo un par de ejemplos.
En la segunda parte, que es la que se tiene que generar desde este lado de la mesa, intentaremos este otro lado de la mesa poner algún ejemplo más de actuaciones concretas, tanto de la empresa como de la autoridad gobernativa en relación a la huelga. Pero sí que quería hacer una reflexión final para acabar, que la entiendo tanto más importante que la propia explicación de la respuesta que dan sectores empresariales a la huelga. Es cierto que en el último periodo, los últimos 3 años, hemos tenido un bajo nivel de huelgas. La excepcionalidad es el País Vasco y las comarcas de Barcelona, ni tan siquiera Cataluña, pero es la única excepcionalidad, País Vasco y comarcas de Barcelona. Para el resto, o para el Estado español, los últimos 3 años, y es curioso, porque podría no dar esa sensación, han sido los más bajos en cuanto a conflictividad laboral en la expresión de huelga de los últimos 30, como mínimo así lo indican las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Lleva 30 años anotando y estudiando las jornadas de huelga, además con todas sus expresiones, las huelgas, las horas afectadas, los sectores. Pero seguramente entramos, y yo creo que este año 2007 ha sido nuevamente el cambio de ciclo, en una etapa en la cual la huelga va a volver a tener una dimensión más amplia. Y sencillamente por 2 motivos. El primero es porque es muy difícil en el sindicalismo de concertación clásico o la expresión que ha tenido de la negociación colectiva en los últimos 30 años en el Estado español que se pueda volver a reproducir. Hubo una etapa en la cual tú te regulabas y tenías más retribuciones. Eso fue un proceso que se consolidó en la negociación colectiva durante muchos años, pero ahora la parte empresarial pues, ha acabado con el gran contrato social. No viene a que tú le des de regularización y a cambio te da más salario. Viene a decir que menos en todos los sentidos. Entonces, seguramente ese mecanismo clásico de negociación colectiva para la próxima etapa nos va a servir menos. Nos va a servir menos significa que no lo vamos a encontrar solo en la negociación colectiva. Al final, la negociación colectiva también es una plasmación por escrito de un tema de correlación de fuerzas. Por lo tanto, pues vamos a tener una realidad seguramente de más conflictividad social y de más conflictividad laboral y huelgas. Y por otro lado, también creo que es muy importante que tengamos claro que la nueva organización, a las nuevas organizaciones del trabajo, nos van a llevar cada vez a más supuestos de respuestas empresariales contra la huelga complejos o harto complejos de analizar. Y por lo tanto esas 2 combinaciones, de una perspectiva de que puedan aumentar las huelgas por un lado y por otro lado también de que la actuación empresarial sea más compleja a la que hemos conocido hasta ahora, pues nos va a exigir a los y a las libreristas que tengamos por un lado más rigor técnico en nuestra intervención, pero también, y lo digo con todo el cariño al término, más creatividad. Yo no soy de una cultura muy posmoderna, más bien soy de una cultura clásica, pero creo que en ocasiones somos bastante conservadores en la actuación judicial que tenemos, más allá de lo que a veces nos digan en algunas sentencias judiciales, somos más conservadores y debemos de combinar esos 2 elementos, de la necesidad de mayor rigor técnico por un lado, pero por otro lado también la necesidad de más creatividad para trasladar una clara defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.